se usa en las diferentes organizaciones. O sea, es un tema de administración base que les va a servir. Ustedes son gestión agroempresarial. Entonces, es necesario que este concepto lo apropien bien porque este tema del proceso administrativo, así se diseñan muchas de las actividades desde lo administrativo de la empresa, se diseñan muchas actividades teniendo en cuenta como esta propuesta, esta metodología, digámoslo, no es una metodología, es parte de lo que es el desarrollo de la administración, pero entonces siempre vamos a tener en cuenta estos elementos que forman lo que nosotros conocemos en la administración básica como proceso administrativo. Entonces, hoy con esto terminamos, digamos que la parte teórica para la construcción de la evidencia. La evidencia está para subir el 16. Ahorita acabo de revisar, veo que ya algunas personas la empezaron a subir. Em, lo otro es, el martes inicia en inglés. Los de las 7:75, el instructor se llama Javier. Van a tener clase, creo que ya les escribió, van a iniciar a las 8 de la noche por este primer martes, previendo la solicitud que me habían hecho de que con el instructor de ciencias naturales van a hacer una pequeña jornada el martes como para aclarar dudas y algunos otros elementos, ¿no es cierto? Los de las 7:74, la instructora se llama Tatiana. Si no se ha comunicado con ustedes, ya en cualquier momento se comunica. También van a tener el martes y los martes, o sea, los martes siempre van a tener inglés, sino que asignar un instructor diferente a cada ficha, pero van a seguir, las fichas van a seguir trabajándose igual en los mismos tiempos. Entonces, los martes van a tener inglés, continuando, cambiando ya terminaron la de ciencias naturales, entonces empiezan la competencia de inglés. La profesora de la instructora de la 7:74 se llama Tatiana. Entonces, esa era como la información. Vuelvo y les digo, el martes por única vez la clase a las 8 de la noche por el favor que ustedes habían solicitado. Y a partir del siguiente martes ya empiezan pues en el horario que ellos definan, si de 6:30 o de 7 de la noche. ¿Listo? Era como la primera información que les quería compartir. Entonces, ahora voy a compartir, bueno, hoy acabo de abrir, antes de iniciar la sesión, acabo de abrir la evidencia 1, el taller para las personas que estaban pendientes de subirlo. Está abierto hasta mañana. Los que no lo suban ahí, pues sí, ya no sé cómo se irá a manejar ese tema, porque pues la Ya idea está es que habilitado. que ya ustedes tengan, pues que se les dio esa oportunidad y vuelvo y les digo, de eso levanto un acta porque yo tengo que dejar como un soporte de por qué le cambié la fecha a la evidencia. Entonces hago un acta y se maneja con algo que se llama como un plan de mejora. Quiere decir que a solicitud de ustedes por diferentes circunstancias, el acta básicamente eso es lo que dice, por diferentes circunstancias a solicitud de ustedes van a subir la competencia, la evidencia en una fecha tardía a la que inicialmente se había planteado, que era el 20 de marzo. Ana Isabel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches, instructora. Sino que tengo el inconveniente, sino que yo le había dicho para que me revisara la actividad número 1, sino que hasta el momento ya la miré y no está revisada, no tiene retroalimentación. Pues es que como yo abrí la evidencia para que la subieran ahorita el 11. La evidencia, ¿usted ya la había subido el 20 y había quedado sin Sí, yo la evaluar? había, ¿Y había quedado sí, yo sin la había evaluar? subido, sino que sí, ha quedado sin evaluar, sino que a mí todas las evidencias que yo subo me quedan como en borrador no enviado, me quedan las demás, los demás instructores me queda así mismo también en borrador no enviado, entonces no sabría, pero pues las evidencias Pero están no tenía subidas. retroalimentación. Yo estoy casi segura que sí tiene retroalimentación y que quedó evaluada.
No, esa no, ahí no me aparece, la busqué y no me Ay, a ver. aparece, no me aparece si fue aprobada o no. Espérese, Ana Lucía, Ana Lucía, Ana Ana, Lucía. compañera, verifica que la estés cargando porque cuando uno sube la evidencia le toca a uno dar como 2 veces en enviar, porque si no queda Bueno, como discúlpeme, Ana Isabel, yo vuelvo y reviso. Mejor dicho, ahorita mismo cuando terminemos, se queda un momentico y entre las dos revisamos. ¿Listo? Bueno, gracias. Sí, discúlpeme porque yo, o sea, estaba segura que ya le había solucionado eso, pero bueno. Entonces, si no está solucionado, ahorita cuando terminemos, se queda un minutico conmigo y revisamos. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces esto voy a iniciar con la parte de la sesión que tengo preparada para hoy. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Listo? ¿Ya están viendo? Sí, señora. Sí, profe, sí se mira. Sí, bueno. Entonces el tema de hoy es proceso administrativo. Lo que les decía, el proceso administrativo es la secuencia como nosotros, digamos, hacemos la revisión de toda, desde lo administrativo, la revisión de todas las actividades que se desarrollan en las diferentes organizaciones o en las diferentes empresas. Desde este punto de vista, entonces les quise poner esta frasecita: el futuro no se descubre, se diseña. Porque es que el proceso administrativo es eso. El proceso administrativo es una propuesta de hacer la revisión de las diferentes actividades que nosotros hacemos para diseñar diferentes estrategias, para diseñar propuestas de toma de decisiones, para diseñar una mejor forma de hacer las diferentes actividades dentro de nuestras empresas. Por eso fue que quise poner esa frasecita. Me pareció como interesante. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo? Aquí dice que es un conjunto de etapas dice, conjunto de etapas a través de las cuales la administración se interrelaciona para hacer un conjunto de que es la apuesta de lo que es la administración aplicada a las diferentes, a las empresas, a la totalidad de la empresa, pero también a cada fase de las diferentes actividades que nosotros desarrollamos en las empresas. Entonces, el proceso administrativo siempre nos lo han presentado como una secuencia lógica. Nos dicen que empieza con la planeación y termina con el control. Así fue diseñado desde el principio, desde que hubo los primeros avances en nuestra ciencia, que es la administración. Eso ha cambiado muchísimo. El proceso administrativo ahora es un conjunto de actividades que se pueden hacer en diferentes momentos, que sí tienen una secuencia, pero que no necesariamente el control hay necesidad de hacerlo al final, que no necesariamente cuando estamos haciendo control no podemos hacer planificación, que es la primera fase del proceso. Entonces lo presentamos como una secuencia de actividades que inicia con la planeación y termina con el control, pero los nuevos desarrollos de la administración me están diciendo en cualquier momento puedo hacer la fase dentro de todas las actividades que yo hago. En cualquier momento puedo intervenir en la fase de organización o de dirección, o puedo hacerle ajustes a la planeación, o puedo iniciar a hacer procesos de control desde el principio, que es lo ideal, que siempre que vamos trabajando, vamos haciendo procesos de control, porque eso me va a ayudar a tener procesos de excelente calidad. Entonces, dentro de la teoría
clásica, digamos, de la administración, entonces dice que el proceso administrativo tiene dos fases. Una fase mecánica o estructural y una fase dinámica o operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hay una fase que nos ayuda a diseñar nuestros procesos y otra fase que nos ayuda o nos permite hacer actividades que me lleven a desarrollar las actividades. Vean, un minuto que me parece que dejé el gas abierto y me está oliendo a gas esta casa. Denme un minuto. Qué pena con ustedes, se me ha quedado abierto el gas y me ha empezado a oler a gas esta casa. Disculpen bueno, entonces el proceso administrativo, vuelvo y les digo, entonces nos lo plantean como dos fases, la parte estructural o mecánica y la parte dinámica. Dicen, en la parte estructural o mecánica hay dos partes, el proceso tiene 4 elementos. Entonces me dice, o 4 etapas. Entonces, en la fase mecánica o estructural me dice, está la planeación en la organización y en la fase dinámica operativa está la dirección y control. Esta presentación que yo les traigo hoy no está sacada del material de apoyo que está porque el que ustedes tienen es un poco diferente porque me pareció como más dinámica presentársela de esta forma. Entonces esto va a formar parte de su material de apoyo porque igual queda la grabación y yo les paso después las diapositivas, pero esto no lo van a encontrar en el material de apoyo presentado de esta forma. Está presentado de otra forma, igual los conceptos son los mismos. Entonces, en la planeación, ¿qué hacemos? En la planeación pensamos y definimos qué queremos hacer y qué se va a hacer. No es lo mismo qué quiero y qué voy a hacer. Yo tengo una idea y eso es lo que quiero hacer y cuando estoy ya ejecutando y eso, empiezo a definir cuáles son los pasos, qué voy a hacer. En la organización vamos a definir cómo hacer las cosas, cómo hacer los procesos. En la dirección, entonces, definimos que vamos a procurar que se hagan los procesos. Vamos a dar lineamientos para que los procesos o las actividades que yo planeé, que yo organicé, se hagan. Y en el control vamos a hacer una revisión de cómo lo estamos haciendo. Entonces, en dirección vamos a desarrollar, en la organización decimos cómo lo hacemos y en la dirección vamos a desarrollarlos. Y en el control vamos a hacer una revisión de cómo lo estamos haciendo. Entonces, planeamos, organizamos, direccionamos y controlamos. Por eso hablamos de fase dinámica operativa, porque en la fase dinámica operativa se supone que es donde hay más actividad. Y en la fase estructural es donde hacemos como el diseño de lo que nosotros queremos, de las diferentes actividades. Y esto es aplicable a cualquier empresa o a cualquier organización, a cualquier unidad productiva. Entonces, ustedes tienen sus unidades productivas y las van a empezar a pensar si son pequeñas o si son más grandes, pero son sus unidades productivas, las van a empezar a pensar como empresas. Que esa es la propuesta de esta parte de administrativa de su formación. Es cómo ver esos procesos agrícolas, agropecuarios que ustedes están desarrollando y que están aprendiendo y que están recogiendo elementos para hacer la puesta en marcha de sus unidades productivas desde lo técnico, pero entonces también la propuesta de la formación es que desde lo administrativo, que empiecen a ver sus unidades productivas como empresas. Y para eso tenemos que aplicarle procesos, hacer procesos de gestión administrativa. Entonces, en planeación, ¿qué estamos pensando?
¿Cuál es el propósito, los objetivos, las estrategias, las políticas, los programas, los presupuestos y los procedimientos, entre otras cosas o actividades que tenemos que tener definida en los procesos de planeación de nuestras empresas? En la fase de organización, entonces hablamos de un concepto que se llama división de trabajo. Es que ahí empezamos a hacer especialización de trabajo. Hay personas en una empresa agrícola o pecuaria, hay personas que trabajan en el campo haciendo las labores de cultivo, hay personas que trabajan en el campo haciendo las labores del cuidado de los animales que tienen otro perfil diferente. Hay personas que trabajan en la parte administrativa, que son los que están pendientes de la parte contable, hay personas que están pendientes de la parte mm, financiera y de la parte de comercialización de nuestros productos. Como nosotros somos tan versátiles, como nosotros somos tan capaces, nosotros en nuestras unidades productivas a veces hacemos de todo. El mismo dueño de la unidad productiva o del negocio es el que siembra, es el que comercializa, es el que lleva las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto que se llama división del trabajo es dejar un espacio para cada una de esas actividades. Que tengamos, que si nosotros somos nosotros solitos en nuestra unidad productiva, los que hacemos todas las actividades, tenemos que sacarle una horita de tiempo para mirar la parte de cómo está funcionando, una hora de tiempo para mirar cómo hago los procesos de comercialización. Pero entonces es cuando yo estoy hablando de trabajo, no necesariamente estoy hablando de que tiene que haber una persona súper especializada en cada una de las actividades que yo tengo en mi unidad productiva, sobre todo cuando son unidades productivas pequeñas. Ya cuando son empresas más grandes, pues esta división del trabajo, entonces ya voy consiguiendo personas más especializadas, personas más, eh, sí, especializadas que me hagan este trabajo. Antes puedo yo llevar la contabilidad cuando estoy empezando porque mis cuentas son fáciles, pero llega un momento en que voy a tener que conseguir un auxiliar contable, perdón, o tengo que estar de la mano con un tecnólogo en contabilidad o, en el mejor de los casos, ya con un contador. El concepto de lo que tengo aquí, de la división del trabajo. Eso es la organización. La organización también es como asignarle a cada persona las funciones y las funciones, lo que tiene que hacer. ¿Quién me ayuda a leer esto? ¿Qué es planeación? Uno a uno. Es el objetivo de definir metas y objetivos con sus respectivas estrategias de acción para desarrollar las actividades que permitan alcanzarlos. Si uno planea, no hay rumbo fijo, perdón, si no se planea, no hay rumbo fijo de la organización. Entonces, ¿qué es? Es una propuesta. La propuesta, desde la administración, lo que nos están haciendo es una propuesta. No tomemos decisiones sin pensar. Pensemos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar y a partir de eso, entonces, si yo me forjo una meta, me pongo una meta, le pongo un objetivo, entonces puedo empezar a ver cómo voy a hacer. Entonces, esas son las estrategias de acción. ¿Cómo voy a desarrollar las actividades para alcanzar esas metas? Y es bueno hacerlo y nosotros lo sabemos hacer. Desde pequeñitos lo sabemos hacer. Cuando estamos planeando, mañana qué me voy a poner. Mañana tengo que ir al colegio con uniforme de educación física o con el uniforme de diario. Y entonces alisto mi uniforme. Y ahí yo soy una persona pequeñita, empezándome a formar y estoy planeando. Entonces, yo siempre les repito, creo que ya a ustedes se lo había dicho, la administración es un proceso que nosotros hemos hecho desde pequeños, pero que ya cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos como estamos nosotros, empezamos, entonces lo
vamos a empezar a aplicar una técnica específica a ese proceso que nosotros hemos hecho muchas veces en muchas de nuestras actividades cotidianas. Entonces lo vamos a hacer ya con metodología, desde lo científico con metodología. Entonces me dicen, bueno, en planeación usted se va a poner unas metas, usted a dónde quiere llegar con su organización o con su idea de negocio. ¿A dónde quiere, cuáles son las metas de esa empresa donde usted trabaja? Y a partir de esas metas, entonces, de esa meta grande, entonces muy seguramente hay unos objetivos y a partir de esos objetivos, ¿qué actividades son las que estamos desarrollando? Entonces, está la frase que está al final que me dice, si no se planea, no hay rumbo fijo en la organización. Cuando nosotros a nivel empresarial, ya nosotros no debemos empezar a tomar decisiones a la ligera. Es lo que nos está diciendo ese recuadro que está en la flecha. Me está haciendo una invitación a decir, usted ya a nivel empresarial no tome decisiones a la ligera, porque sí que fue lo primero que se me ocurrió. No, mire qué recursos tiene, mire hacia dónde quiere llegar, mire cuánto quiere ganar y sobre eso planea actividades, formule estrategias de planeación de actividades. ¿Qué se va a planear? Entonces, aquí nos dice que la planeación da respuesta a algunas interrogantes. ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer con mi idea de negocio o con mi unidad productiva? ¿O qué es lo que se quiere hacer con la empresa donde yo trabajo? La empresa donde yo trabajo, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde y cómo lo voy a hacer? Se supone que el proceso administrativo en planeación me da respuesta a esas preguntas, trabajando a partir de lo que yo les estoy diciendo, de que nos vamos a poner metas en la organización y nos vamos a poner objetivos y a partir de esas metas y objetivos vamos a tratar de hacer estrategias. Y esas estrategias son las que me dicen qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, dónde y cómo lo voy a hacer. Entonces, algunas actividades que nosotros hacemos en planeación. Dice, análisis de las situaciones. Entonces, si yo tengo una meta, ¿cómo estoy hoy? Y acuérdense que en planeación nos ponemos una meta hacia dónde vamos a llegar. Entonces, dice, ¿qué actividades tengo que hacer? Entonces, voy a revisar qué es lo que yo tengo en este momento. La planeación me está diciendo, usted se está programando hacia el futuro. Entonces, va a pensar, porque usted tiene una meta, eso es planearse hacia el futuro. Y para eso tiene que hacerlo a partir de algo que se llaman objetivos. No es una meta grandote y cuando usted se plantea objetivos va a empezar a dar como caminitos, diferentes caminos de cómo lo voy a hacer. Con actividades, partiendo en actividades más pequeñas, digamos, esa gran meta la voy partiendo en actividades más pequeñas. Después, a partir de eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando yo empiezo a definir estrategias, entonces, en esa planeación voy a empezar a asignar recursos para lograr esas metas, para lograr los objetivos y con las estrategias que yo tengo es que sé cómo, qué recursos. Entonces, si yo lo que quiero es poner una plantación de frutales, entonces a un año, ¿a cuánto lo voy a hacer? Me estoy a esto. Entonces digo, bueno, un árbol para que empiece a dar frutos se demora 3 años, por decir algo. Entonces voy a empezar, ¿qué actividades voy a hacer? ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, ¿quién va a hacer cómo voy a hacer esa plantación? Entonces, eso es la asignación de recursos. Asignación de recursos es cuánto me va a valer eso. Entonces, y eso lo hacemos en esa primera fase, que es la fase de planeación. ¿Quién me ayuda a leer esto? La siguiente, por favor. Yo, profe. Listo, hágame el favor. Proceso administrativo, organización. Implica el diseño de la estructura más adecuada para llevar a cabo los planes. Esta función determina las actividades a realizar, cómo se agruparán,
Quien las desempeñará señala claramente los puestos y las jerarquías dentro de la organización. Entonces, ¿qué es? ¿Qué implica eso? Cuando yo estoy haciendo la planeación de mi idea de negocio o de la empresa que ya está funcionando, porque de pronto ustedes ya están en una finca o en una unidad productiva que ya esté funcionando, entonces van a mirar si lo que yo tengo es lo adecuado, si la estructura, los recursos que yo tengo es lo adecuado para lo que yo quiero hacer, si es algo que ya está funcionando. Si es una idea de negocio que está haciendo, entonces vamos a mirar a partir de las metas cuál es la estructura que yo necesito. Y esa estructura implica como ya la subdivisión de las diferentes actividades. Vamos a empezar a asignar roles, vamos a empezar a definir quién de pronto va a ser el jefe, el que esté pendiente de las labores de los otros, cómo se van a hacer esos procesos. Eso todo se hace desde planeación. Seguimos. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, uno por uno. Profe, yo no le puedo ayudar mucho, me estoy ofreciendo mucho a leer porque como llevaba 2 días sin agua, no la acabaron de habilitar, entonces estoy escuchando, pero también aprovechando acá en la casa para hacer cosas buenas. Listo, listo, les agradezco, pero tenemos harta gente, yo sé que me pueden ayudar. La idea es que no sea solo mi voz todo el tiempo, es por dinamizar un poco y también porque ustedes estén participando, tenerlos activos, ¿listo? Pero yo sé que pueden ir haciendo otras actividades y ustedes están después de un día largo de trabajo y hoy que esta clase ya tan tarde y eso, pero listo, le agradezco en todo caso. ¿Sí? Proceso administrativo. Organización. Una empresa no logrará sus objetivos si sus recursos no se manejan con base en una organización eficiente. Son algunas actividades de organización: establecer la estructura de la organización, especificar las funciones y responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, distribuir recursos y crear condiciones. Entonces ya nos pasamos a la segunda fase del proceso administrativo, que es la organización. Entonces, ¿la organización qué es? Es ordenar todos los recursos, mirar qué es lo que nosotros tenemos y empezar como a asignar responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son las funciones que va a tener cada uno? Yo vuelvo y les digo, cuando nosotros tenemos una unidad productiva pequeña, una unidad productiva familiar, tenemos la finca o la casa donde nos hemos criado siempre y el que trabaja es mi papá. Y él es el que hace todo y entonces él es el que siembra, él es el que esto, mi mamá le ayuda, lo apoya, mi mamá esto, pero digamos no nos estamos visualizando como empresa. Yo les insisto que esta formación también es para eso. Si ustedes tienen una unidad productiva pequeña, si van a recoger el trabajo de que lo han hecho siempre en la casa, empiecen a visualizar, la invitación es empezar a visualizar esas unidades productivas como unas empresas. Entonces vamos a mirar. A veces, por ejemplo, el trabajo en el campo pasa mucho que el trabajo de la señora de la casa no se visualiza y no se ve como el trabajo importante que ellas hacen. Entonces la señora está en la casa y es la que le cocina a los obreros y eso no se nota como el trabajo de la finca de la unidad productiva. Y entonces después, más adelante, cuando empecemos a mirar la parte de talento humano, a mirar la parte de contabilidad, decimos, no, pero esa persona que está ahí en la casa, que cocina, que le sirve a los obreros y eso, esa persona es súper valiosa dentro de la estructura organizacional de esta unidad productiva que es una finca. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a visualizar.
para establecer una estructura donde podamos asignar funciones a las personas que están trabajando y que están aportando con su trabajo a la meta de esa unidad productiva que es la finca donde ustedes están. Cuando ya tenemos una empresa más conformada, una unidad productiva más conformada, que ya la empezamos a ver como empresa, que estamos procesos de comercialización más eficientes y eso, pues esta parte organizacional pues también se va a ver y se le van a empezar a notar desarrollos. Pero en esa primera parte, cuando nosotros estamos con una unidad productiva pequeña, esta parte de la organización la vamos a tener que ver con empezar a darle realmente a cada persona que trabaja en la empresa o en la unidad productiva, a darle el valor real que tiene su trabajo como aporte al resultado final. Entonces, si yo soy una empresa, si yo tengo una granja donde estoy produciendo 50 huevos diarios para la venta, el trabajo de cada una de las personas, y trabajo solo 2 o 3 personas, empezarle a dar el valor que tiene el trabajo de cada una de esas personas. Entonces, algunos elementos de esta parte del proceso administrativo que es la organización. Entonces dice, organigrama, manuales, normas, guías de manejo, protocolos, comités. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros asignamos funciones, que cuando nosotros definimos que estamos 3 personas, podemos ya empezar a hablar algo que se llama el organigrama. Eso yo más adelante en otra competencia lo vamos a ampliar un poquito. Pero ¿qué es el organigrama? El organigrama es una estructura, no sé, yo creo que de pronto algunos lo hayan visto. En las empresas una estructura que es como un mapita donde están los cargos y que se ven en diferentes niveles, que a veces está presentado en forma horizontal, que a veces está presentado en forma vertical, pero básicamente donde el primer nivel es como el gerente o el dueño de la empresa y esa empresa o esa unidad productiva tiene diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, la parte de producción y la parte administrativa como mínimo esto. Entonces, el organigrama es una representación gráfica de lo que es la empresa. Los manuales, ¿qué son los manuales? Los manuales es que cuando nosotros ya tenemos organizada nuestra empresa, cuando ya tenemos organizada nuestra unidad productiva como una empresa, entonces vamos a tener que hacer documentos. Estos documentos, algunos de estos documentos se llaman manuales. Los manuales son guías o paso a paso de cómo hacer algunos procedimientos o algunas de las actividades. Entonces, un ejemplo en manual es el manual de funciones que lo vamos a ver muy claramente en la otra competencia. Entonces, el manual de buenas prácticas, el manual de esto, entonces es escribir paso a paso de cómo se hacen las cosas en esa organización. Las buenas prácticas mías no tienen que ser exactamente igual a las buenas prácticas de mi vecino, así estemos sacando el mismo producto. Porque yo puedo decir la forma como se haga el lavado de manos, el orden, esto, o sea, cada uno es autónomo en diseñar sus manuales. Los manuales no son un libro general para todos, debería ser particular para cada empresa. Nosotros debemos diseñar nuestros propios manuales. Las normas pues, es un listado de qué es lo que, qué y cómo se debe hacer las cosas en la organización. Guías de manejo, entonces son protocolos o formas para hacer el manejo de diferentes actividades dentro de nuestra organización. Y los comités como elementos que ayudan. El comité es una reunión de varias personas, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a ver como una parte de la organización dentro de nuestra empresa que se va a especializar en hacer revisión de diferentes procesos. Ahora nos vamos a la parte dinámica o operativa. Estábamos viendo la parte estructural, que es la que nos maneja la planeación y la organización. Entonces, es como donde hacemos el diseño, por eso se llama estructural, la parte donde hacemos. Y aquí en esta fase
dinámica operativa es donde ejecutamos. Entonces, a partir de lo que nosotros tenemos diseñado arriba, entonces nosotros acá tomamos en dirección, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones. Integramos, damos orientación para la integración de las diferentes actividades. Hacemos procesos motivacionales de trabajo en equipo. Es desde la dirección donde se orientan las políticas de comunicación de la empresa. Y a partir de la dirección vamos a saber qué niveles jerárquicos hay. ¿Qué es un nivel jerárquico? Es cuando tenemos dentro de la organización jefes. Entonces tenemos unas personas que hacen unas actividades y tienen personas que les ayuden en el desarrollo de esas actividades. Entonces, por decir algo, yo tengo un jefe en la parte operativa, en un taller. Tengo un jefe de producción, pero tengo operarios que trabajan en ese taller. Entonces, cuando hablamos de jefaturas, de jerarquización, entonces estoy hablando es que hay jefes, que hay y que tienen personas a cargo y que esas personas pueden tener más personas a cargo, que a medida que dentro de, si nosotros nos volvemos a mirar en la parte de organización, el organigrama, entonces vamos a ver que están en diferentes niveles. Pero ¿qué pasa? En esta parte de dirección es donde ejecutamos las acciones que se pensaron en la parte de organización. Por eso estamos hablando de fase dinámica, una fase en movimiento donde se están ejecutando las diferentes acciones. Después nos vamos para la fase de control, que también es llamada como la fase de supervisión o evaluación. Entonces, ¿para qué hacemos control en una empresa? ¿O para qué hacemos control a un proceso? Pregunto. ¿Quién me contesta? Para verificar que pues, las actividades se están haciendo bien, que los recursos se están aprovechando de la mejor manera y que estamos como llegando al objetivo propuesto. Exactamente. Ahí me dio todas las respuestas. En 2 frases me dio todas las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que, cómo hacemos controles? Entonces, para hacer control, ¿qué necesitamos? Vamos a establecer metas o estándares dentro de los procesos. Cuando nosotros diseñamos los procesos, entonces decimos cómo hacemos las cosas. Y cuando yo estoy haciendo control, entonces estoy revisando si yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a cómo la diseñé allá en organización. Y de acuerdo a cómo, y si las personas que están en el proceso de dirección o de ejecución de esas tareas lo están haciendo de manera adecuada, ¿no es cierto? Para el control, entonces, usamos diferentes técnicas de medida. Entonces podemos hacer encuestas, podemos esto y hacer revisión a partir de preguntas y respuestas o a partir de listas de chequeo en observación directa de cómo estamos haciendo los procesos. Vamos a hacer en control una comparación entre lo que nosotros queremos, entre las metas que nos habíamos trazado allá arriba en planeación, nos habíamos trazado unas metas. Y cuando estoy en control, estoy aquí sobre esta fase de ejecución, que es la fase activa donde estoy trabajando. Entonces llego yo a revisar y hacer mediciones si lo que yo planeé por acá realmente lo estoy haciendo. Para eso hay algo que se llama los indicadores de gestión. También lo podemos hacer a partir de comparaciones. Como lo hice hace 2 meses, ¿a cómo lo hago ahora? Si estoy mejorando o estoy empeorando. ¿Por qué estoy dando más resultados o por qué estoy dando menos resultados? ¿Qué fue lo que yo hice antes y cómo lo hice antes para que ahorita me esté dando mejores resultados? Entonces, y en el control tenemos algo muy importante que se llama la retroalimentación. O sea, tenemos que contar lo que nosotros hicimos, revisar y contar. Ya les mostré que esto viene como en 2 fases, ¿no es cierto? Que empezamos con la administración, la planeación, seguimos con la organización y después nos vamos a la dirección de control. Sería un proceso, pero ahora nos dicen
Desde el principio nos decían en administración, siempre se tiene que dar en este orden. Lo que pasa es que cuando un proceso ya se está haciendo, cuando una empresa ya está trabajando, este proceso es muy dinámico. Y yo puedo estar haciendo control y puedo estar haciendo planeación y puedo estar, ya después de que yo arranco, ¿no es cierto? Después de que yo arranco en mis actividades, yo ya no es tan estático que estoy planeando y no puedo estar en la siguiente fase y no puedo estar en la siguiente y no puedo estar en control. Ya después de que los procesos arranquen, de que mi empresa está funcionando, de que mi organización esté caminando, estos procesos se están dando en forma aleatoria, pero siempre los tengo que estar haciendo. Siempre tengo que estar revisando quién está haciendo las actividades, cómo las está haciendo. Y eventualmente siempre tengo que estar abierto a la posibilidad de hacer cambios o ajustes, que es lo que me podría estar diciendo desde la supervisión, el control o la evaluación. Tenemos que ver el control y la evaluación como algo positivo, porque hay un problema gravísimo y es que la evaluación y el control a veces lo vemos como algo, como una camisa de fuerza y ya viene el jefe a revisarme y uno se pone así como que, qué pereza, ya vienen a revisar. No, tenemos que ver el control como una apuesta a mejorar mis procesos y eso es bueno. El control como una apuesta a yo que estoy trabajando en un proceso donde yo puedo mostrar lo que estoy haciendo. Me están diciendo, miren, usted lo tenía que hacer así y de pronto cuando me están haciendo control, yo digo, no, no lo estoy haciendo así porque encontré una mejor manera, una forma más eficiente de hacerlo. Y ahí se pueden hacer ajustes. Y si yo hago ajustes, entonces, ¿qué me estoy haciendo? ¡Pum! Me estoy devolviendo a planear. Entonces, después de que yo arranco el proceso, esto se me vuelve dinámico y en cualquier momento del proceso puedo estar haciendo planeación, puedo estar aplicando técnicas de dirección, puedo estar organizando, o sea, reorganizando las actividades o los recursos que yo tengo disponibles. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señora. Pensé que se me habían dormido. Se me da afán por ahí que se me pierda. Dirección. Ahora, los administradores por, por naturaleza, digamos, que es como una de las actividades como para las que nosotros nos forman. Me dicen, usted va a ser, como así, ya nomás como que la palabra del administrador como que implica a veces que uno puede tener personas a cargo, que uno puede. Entonces, la dirección es una actividad como muy inherente a nosotros, pero es a ustedes, porque es que ustedes son tecnólogos, gestión agroempresarial. Entonces, ustedes tienen que tener habilidades de administrador, habilidades desde la parte mm, agrícola o pecuaria, por el área que ustedes se vayan. Pero ustedes tienen una formación súper integral porque unieron como casi que tres ciencias, porque lo agrícola, lo pecuario y ahora lo administrativo. Y ustedes tienen que empezar a desarrollar habilidades en esas tres, sí, bueno, áreas. Iba a decir dimensiones, no, en esas tres áreas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica para un tecnólogo en gestión agroempresarial este concepto del proceso administrativo que es la dirección? Entonces, me están haciendo el recuerdo de que en la dirección yo tengo que conocer mi empresa, conocer mis actividades, conocer el día a día. Dice aquí, comprende el contacto cotidiano y cercano con la gente para orientarla, para inspirarla hacia el logro de metas del equipo y de la organización. Entonces, cuando yo estoy dirigiendo, yo tengo una responsabilidad muy grande. Primero porque yo soy ejemplo para que las personas que trabajen conmigo trabajen de una forma adecuada. Pero ahí estoy teniendo que tener habilidades de comunicación, que las comunicaciones son reales y sean asertivas, que todos podamos entender y nos podamos comunicar de una forma interesante para que ayuden a cumplir con qué,
con los objetivos que nos propusimos en la administración. Acuérdense que esto es un proceso, que es como ir dando una vueltica, que empezamos en planeación, terminamos en control, pero en cualquier momento nos podemos devolver, ¿no es cierto? El control. Entonces, el control es el seguimiento de actividades para asegurarnos de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y eventualmente, si hay necesidad de hacer corrección o desviación de las actividades. A veces, lo que más que correcciones, lo que nos hacen es hacer apuestas de mejora, pero no necesariamente, porque cuando a veces utilizo el término corregir, podría ser cambiar la forma como lo estoy haciendo. No, vamos a mirarlo como una posibilidad de mejorarlo, de hacerlo de una forma que tenga más actividades que me ayuden a cumplir las metas o los objetivos empresariales. Dice que el control es un garante del cumplimiento de las metas. A veces yo puedo cumplir las metas sin hacer control. Entonces, digamos que es que no necesariamente estas afirmaciones son 100%. En todas las ciencias y en todas las formaciones, nosotros no tenemos verdades tan absolutas. Entonces decimos, control asegura el cumplimiento de las metas. A veces nosotros cumplimos metas sin que nos estén haciendo procesos de revisiones. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces ahí viene algo que se llama el autocontrol. Nosotros mismos estamos haciendo una actividad y estamos siendo conscientes de que vamos revisando si nos está quedando bien o mal. Como lo que me acaba de decir la compañera, yo subí el trabajo y no me hizo una retroalimentación. Entonces, uno mismo es el que tiene a veces que revisar. Entonces, aquí y yo estoy haciendo, yo a veces de ser el agente creador, porque reviso y eventualmente hago unas observaciones para que hagan ajustes. Pero no siempre es lo mismo, no siempre el control genera ajustes, es lo que quiero decirles. No le tengamos miedo a estar controlando y revisando. El control nos sirve para bajar costos. Si nosotros nos damos cuenta en la mitad de un proceso que no lo estamos haciendo bien o que lo podemos hacer de mejor forma, no necesariamente que no lo estemos haciendo bien, sino que podemos hacer otras actividades que lo podemos, eso le implica ahorro de recursos a una organización o a una empresa. Porque si dejamos hasta el final, el proceso se va mal hasta el final o con un defectico hasta el final y ya al final pues vale más rehacer el proceso que tomar las medidas correctivas en la mitad del camino. ¿Cómo vamos? Entonces, aquí nos hablan de que el control tiene 2 etapas, básicamente. La etapa de supervisión y la etapa de evaluación. No es lo mismo supervisar que evaluar. Yo reviso o superviso cómo se está haciendo un procedimiento y después evalúo o califico si se está haciendo bien o mal. Son 2 fases completamente diferentes. Yo puedo supervisar, pero puedo no evaluar, no entregar conclusiones. Cuando yo estoy haciendo evaluación a raíz de la etapa de control, entonces yo estoy haciendo ya un juicio donde estoy dando unas observaciones diciendo qué tan bien o qué tan mal y a partir de eso haciendo sugerencias o haciendo apuestas de hacer ajustes en los procesos que yo estoy desarrollando dentro de la empresa o dentro de la organización. Entonces, muchas veces ustedes van a haber diseñado en libros y en clases, muy seguramente en este año que queda, yo les voy a volver a hablar de este tema. Y vamos a ver esto como una secuencia. Miren, casi siempre se visualiza el proceso administrativo como una secuencia que empieza en planeación, sigue en organización, ejecución y control. Pero miren que si nosotros vamos dando, como las flechitas lo van indicando, imaginémonos que esto se esté moviendo. Entonces, finalmente, todas las actividades se van a... Yo
¿Qué pasa? Esta gráfica, como está representada, que en muchos libros está representado el proceso así, no me está diciendo algo que yo pueda hacer. Coger esta flechita o hacer control y hacerlo acá. Que cuando estoy planeando, estoy controlando qué recursos como esto y eventualmente podría hacer ajustes. Y en organización también, cuando yo estoy definiendo los recursos, organizándolos, cómo los utilizo, de qué manera, esto, puedo llegar a hacer un alto de control y hacer un ajuste. Y eso es para la organización va a ser más económico, va a implicar menos gastos. La secuencialidad y el orden lógico es esto: planeación, organización, dirección y control. Pero ya después de que lo hagamos la primera vez, que siempre toca empezarlo a hacer así, lo podemos ir moviendo. Control puedo hacer acá en organización. Planeación puedo hacer desde la dirección y me puedo devolver a organizar o me puedo ir a controlar. Entonces dice, las características del proceso administrativo, ¿qué son? Entonces, dice la integralidad. ¿Qué quiere decir la integralidad? Que es un proceso que va continuo, que es un proceso que no es un proceso aislado. Las diferentes fases no son aisladas. Después de que empezamos a hacerlo, es un proceso continuo que me va a dar la garantía del manejo adecuado de mis recursos. ¿Para qué? Para lo que queremos desde el principio. Cuando tal vez en las primeras sesiones estábamos hablando de las características de las empresas en Colombia, decíamos, una de las características para que sea empresa es que la actividad le genere lucro. Entonces, esto que está aquí en el centro que dice administración de negocio, me está diciendo, yo tengo un proceso que es continuo para garantizar que este negocio que está aquí esté siempre bien. Miren que aquí lo muestra muy equilibrado. Ninguno es más importante que el otro, pero yo no puedo hacer organización si no tengo algo planeado y no puedo, si yo no tengo nada planificado, pues esta estructurita no queda así tan simétrica como está, porque tiene que haber las 4 actividades desde el punto de vista de concepto administrativo. Ahora, es sistemático, la otra característica. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? De acuerdo a lo que está aquí, ¿ustedes cómo visualizan esa definición de sistemático? Pues. ¿Ah? ¿Quién me dice? Aquí está la respuesta. Cada etapa del proceso es un ciclo, pero ese ciclo se puede retroalimentar. Eso quiere decir que sea sistemático. Yo estoy en planeación, puedo retroalimentar, pero es un ciclo. La organización es otro ciclo. Y yo estoy aquí en el proceso de organización y puedo hacer algo de planeación, pero como un ciclo que puede ayudar a la parte de organización. Entonces, eso es lo que implica que sea el proceso sistemático. La otra característica es que es cíclico. Entonces, ¿qué quiere decir que sea cíclico? Que va de acuerdo a una secuencia. Eso quiere decir que sea cíclico. Yo de control puedo irme a planeación, organización y esto, pero siempre cuando yo llego, tengo que empezar a hacer el proceso con planeación y tengo entonces que definir qué recursos hago. Y entonces yo estoy aquí en organización y de pronto me di cuenta que me faltó algo, me toca devolverme a planeación. Pero entonces, si desde control me di cuenta que hay necesidad de hacer un ajuste, siempre toca hacer las 4 fases del proceso en cualquier decisión, en cualquier actividad que yo haga desde lo administrativo. Simultaneidad, lo que les estoy diciendo, se pueden hacer al mismo tiempo. Después de que yo lo hago la primera vez, las etapas se pueden hacer al mismo tiempo.
Llega un momento en que yo estoy haciendo una actividad y al mismo tiempo la estoy controlando, pero en esa actividad estoy tomando decisiones, entonces estoy organizando, estoy asignando recursos, eso estoy organizando. Y como yo soy el que lo estoy haciendo, me asignaron a mí, entonces tengo un direccionamiento. Entonces, en un proceso, al tiempo se puede, en una actividad, perdón, al tiempo se pueden aplicar de manera simultánea las 4 fases del proceso administrativo. Los principios del proceso administrativo es flexible porque se puede adaptar. Yo estoy haciendo control y puedo devolverme a hacer planeación o de pronto me puedo devolver en el control. Me di cuenta que me faltó una fase del proceso de dirección y me puedo devolver y lo puedo ajustar. Ya, y saqué el producto y puedo volver a empezar. Entonces, el proceso administrativo es un proceso que tiene etapas, pero que es muy flexible. Es factible. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo organizo desde la planeación con las actividades y los recursos que estoy asignando es para que cada actividad o cada proceso dentro de mi empresa sea esto, sea realizable. Eso es lo que me están diciendo, que cada procesito de estos sea realizable. Eso es lo que quiere decir que sea factible. El objetivo y que sea, tiene objetividad y cuantificación. Cuando yo estoy planeando, me dicen, las metas se ven y los objetivos deben ser medibles, cuantificables, realizables, con los pies sobre la tierra. Y entonces, cuando yo los puedo cuantificar, cuando yo puedo medir las actividades, la cantidad de recursos, hacer una comparación entre lo que estoy gastando y lo que estoy produciendo, eso es lo que me está diciendo. El proceso administrativo se puede cuantificar, se puede poner en números para mirar si las metas que me tracé son las metas reales que estoy alcanzando. El principio de unidad en el proceso administrativo, ¿qué quiere decir? Todos los planes de la empresa deben integrarse y articularse a un plan general. Entonces, yo tengo una meta general y tengo objetivos particulares, pero esos objetivos tienen que estar articulados unos con otros para, por medio de estrategias, alcanzar la meta o el plan. Y eso es lo que me está diciendo que es una de los principios del proceso administrativo, es el principio de unidad. Yo tengo que hacer todas las actividades pensando en que ayuden a cumplir la meta o los objetivos de mi empresa. Ya vamos a terminar. ¿Cómo vamos? Ah, bueno, ya terminamos. Con estos elementos y con todas las explicaciones y con todo lo que vimos en las sesiones anteriores, entonces ya tienen ustedes todo para hacer la evidencia. La evidencia se llama definir plan de acción de las actividades administrativas según los recursos y los procedimientos técnicos. Entonces, ahí quedan con trabajo, te quedan con todos los elementos básicos que nos está dando el material de apoyo y desde la guía, lo que nos están diciendo para que ustedes puedan desarrollar la evidencia. Plazo para subirla, 16. Nos volvemos a ver el martes, creo que 21. Ya reviso. Esta clase de hoy está reemplazando la clase del miércoles 14. Entonces nos volvemos a ver del miércoles 15 y nos volvemos a ver el 22. Y ese día ya estamos empezando la competencia de talento humano. ¿Listo? ¿Les Sí, señor. parece, señores y señoritas? Entonces tienen ahí trabajo por hacer, que la evidencia les quede bien desarrollada, que no me toque ponerme a devolverla. Les recomiendo a los que tenían el taller pendiente, acuérdense, tienen plazo hasta mañana para subirlo nuevamente, para yo poderlo revisar y evaluar.
estén pendientes, Para porque eso aspiro a hacerlo mañana o el domingo, vamos a ver si alcanzo. ¿Para qué? Para que si eventualmente tienen que hacerle algún ajuste, lo hagan lo más rápido posible. Hay hartas manitas subidas. Jimena, Edward y Ana Isabel otra vez. Los oigo. Jimena. Buenas noches, instructora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está Jimena? Cuénteme en qué le puedo ayudar. Bien, gracias. Instructora, le pregunto, lo que pasa es que, bueno, hablando ahora que habló pues de lo de la actividad que habilitó nuevamente, yo tuve un problema que, bueno, yo subí el trabajo y usted me hizo unas correcciones, lo modifiqué, lo volví a subir Ujú. y me hizo otra corrección. Entonces hice ya nuevamente los cambios y ahora que entro a la plataforma no me da la opción de agregar la evidencia nuevamente. O sea, antes quisiera Listo, saber. ya reviso. Jimena Fuentes. Señora, Ah, bueno, listo. Ahorita mismo revisamos y se la habilito. ¿Listo? sí, señora, muchas gracias. Seguimos con Edward. Instructora, para estas otras evidencias hay plazo hasta el 20, ¿cierto? Estas otras no, es una evidencia y hay plazo hasta el 16. Desde la sesión anterior ya les había avisado y está habilitado hasta el 16 para subirla. Es una evidencia, es un trabajo que se llama definir plan de acción de actividades administrativas según recursos y procedimientos técnicos. La base teórica, pues es todo lo que vimos en las últimas clases y ya está, yo que día les expliqué cómo es la elaboración de la evidencia, ¿no es cierto? Es No, una sí, evidencia, es un documento de 20 páginas, creo que es. sino que yo Ujú. había entendido seguramente mal la fecha, que dijera para el 20, o estaba confundido con No, el otra 20 de plaza. marzo fue la fecha límite del pasado y hoy les acabo de habilitar para los que tuvieron inconvenientes y no lo presentaron, fecha límite mañana. Lo habilité, lo acabo de habilitar ahorita hasta mañana. Tienen plazo para subirlo. Ya los que no lo suban, después mucho más adelante revisaremos, no en estos días. La opción de mejora, el plan de mejora es mañana. Subir nuevamente, entonces ya ahorita reviso ¿con quién? Con Ana Isabel y a Jimena también ahorita le reviso y le habilito. ¿Listo? Para que pueda subir. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. Bueno, entonces me quedo con Ana Isabel para abrir Sayune y revisar qué es el tema con ella. Y pues con los otros ya me despido y dejamos de grabar. ¿Listo? Que tengan buena semana, que les vaya muy bien en su clase de inglés la semana entrante, que puedan terminar de forma asertiva la competencia con los ajustes que el instructor les vaya a hacer o con las explicaciones adicionales de ciencias naturales y que vayan a empezar muy bien inglés porque para que después, más adelante, ustedes me hagan una exposición de sus trabajos en inglés. Vamos a ver cómo nos va. Yo sé que les va a ir muy bien, los instructores son bien chéveres, las actividades son bien bonitas y definitivamente nos toca apropiarnos y nos toca tener una base mínima de ese otro idioma que es fundamental para nuestro desarrollo profesional. Entonces no le tengan miedo al inglés que a veces le tenemos. Yo le tengo miedo. Yo les digo que no tengan miedo y yo le tengo pavor, pero estoy haciendo el ejercicio de revisar ese tema porque definitivamente es fundamental para cualquier profesional tener conocimiento de ese otro idioma que se volvió tan universal. ¿Listo? Entonces, aprovechen las actividades, vengan a las clases, aprovechen las sesiones y pues que les vaya muy bien en esa competencia. Ya me contarán en la siguiente vez que nos veamos cómo les fue. ¿Listo? Entonces me quedo con Ana. Bueno, Que profe, tengan muchas buena gracias. noche. Bueno, igualmente. Voy a Feliz dejar noche, ya de gracias. grabar. Gracias. Profe. Feliz noche para todos. Que descansen.